Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues unas semanitas después vamos a volver a tener aquí en el canal un vídeo de la sección política internacional. Y en el día de hoy, como ya os avisé previamente, porque os había dejado una encuesta en la comunidad del canal, pues vamos a hablar de una de las personas que más famosa se ha hecho pues estos últimos días en el seno de la Unión Europea. Y es, obviamente, como habréis leído en el título del vídeo, el presidente de Hungría, el señor Viktor Orbán. Bueno, pero antes de todo, ¿quién es Viktor Orbán? Que como bien sabéis es el actual presidente de Hungría, que en las pasadas elecciones parlamentarias del año 2018 obtuvo casi el 50% de los votos. Fueron 133 diputados de los 199 de los que, bueno, que es el número que tiene el Parlamento húngaro, una nueva mayoría absoluta, que es la tercera ininterrumpida desde que Orbán ganase las elecciones en el año 2010. Previamente ya había sido presidente del país centroeuropeo entre 1998 y el año 2002, y también en las últimas elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 obtuvo 13 de los 21 escaños que daba Hungría, e integrándose en el Partido Popular Europeo o en el grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Europa. Bueno, ¿y por qué se ha hecho tan famoso Viktor Orbán estos últimos días, provocando la urticaria de todos los progres y de la mitad de la Unión Europea? Bueno, pues lo que ha hecho es algo que se ha producido en un gran número de países de Europa, incluido también España, y es obtener poderes extraordinarios para gobernar, pues por culpa de la pandemia del coronavirus, que es lo que está ocurriendo aquí en España también con Pedro Sánchez, y además Viktor Orbán, que ha conseguido más del 70% del apoyo del Parlamento húngaro para adoptar esa decisión. Recordemos también, por supuesto, que está gobernando con mayoría absoluta, es decir, que tiene el respaldo de gran parte de la ciudadanía del país centroeuropeo. Lo comentaba Hermann Tertsch en Twitter. Uy, cómo se han puesto con Orbán las ursulinas mediáticas que aplauden a Maduro y sus asesinos. Pues parece menos golpe de estado recibir como Orbán poderes especiales por el 71% del voto del Parlamento que maniatar sin mayoría a un Parlamento que te ha dado poderes especiales. Porque lo he dicho, lo que ha ocurrido en Hungría es lo que también ha ocurrido en España con Pedro Sánchez y lo que ha ocurrido en la gran mayoría de países de Europa. Y es permitir que el presidente del gobierno tenga poderes extraordinarios para poder gobernar. Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido no es que haya hecho nada excepcional en comparación con otros países de Europa. Bueno, también hay que tener en cuenta que Viktor Orbán ha conseguido en Hungría unos datos del 3% de paro. Es uno de los datos más bajos de todos los países de la Unión Europea. También tiene una deuda pública de las más bajas de toda Europa y unos indicadores económicos bastante positivos, lo que demuestra pues el gran trabajo que está haciendo el presidente de Hungría. Y es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Polonia con otro partido que también ganó las últimas elecciones con mayoría absoluta, con otro partido que también lleva varios años gobernando, como es el de Ley y Justicia, lo dicho, en el país polaco, que también se ha llevado las críticas de buena parte de la Unión Europea y de buena parte de los progres de este, bueno, pues de este país, ¿no? Mayoritariamente, pero también de toda Europa. Por tanto, los datos económicos, tanto de Hungría como de Polonia, son bastante positivos. Ya nos gustaría aquí en España estar como ellos. Por lo tanto, hombre, ¿por qué la Unión Europea, bueno, la falsa Unión Europea, porque realmente la Unión Europea o los motivos por los cuales fue creado no es lo que tenemos ahora? ¿Por qué la falsa Unión Europea? ¿Por qué los progres critican tanto a Orbán? Bueno, pues, jeje, atentos. Bueno, hay que ser conscientes de que Viktor Orbán ha congeniado desde el principio con el partido político Vox, se ha reunido muchas veces con Santiago Abascal este último año. Además, Orbán, pues sí que es cierto que tiene un programa político bastante parecido al de Vox, sobre todo en materia migratoria, es decir, él está en contra de la inmigración ilegal e irregular, quiere un control de la inmigración, construyó esa famosa valla, tanto con Croacia como con Serbia, para proteger las fronteras de Hungría. Por tanto, en política migratoria sí que es cierto que es bueno, pues bastante parecido al programa político de Vox y por lo tanto es bastante contrario a lo que se defiende en el seno de la Unión Europea, que ya sabemos que lo que se defiende es que aquí entre todo el mundo, que aquí no pasa absolutamente nada, que las ONG sigan traficando con personas y que George Soros
siga pues diciendo cuáles son los puntos que tiene que seguir la Unión Europea. De ahí también el conflicto que está habiendo en Lesbos, en la frontera entre Grecia y Turquía, con esos refugiados, y también por culpa de ese chantaje que nos está haciendo Erdogan bueno, pues en esa frontera griega-turca, ¿no? Unido a esto, unida a este programa, ¿no?, en materia inmigratoria o migratoria, sí que es cierto también pues que Orbán está llevando a cabo unas medidas o unas políticas económicas bastante satisfactorias, así lo indican todos los indicadores. Por lo tanto sí que es cierto que a nivel económico Hungría no puede quejarse de absolutamente nada. Y es cierto que también busca un poco cambiar o modificar pues lo que entendemos por la Unión Europea, que está en grave crisis. Es decir, a la Unión Europea le queda muy poco tiempo. El otro día surgió una encuesta en Italia y a día de hoy el 50% de los italianos estarían apoyando la salida de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea fue creada para que hubiese una unión económica, que sí que es cierto que eso puede ser bastante interesante, sobre todo porque si te gobiernan partidos comunistas, como ocurre en España, pues hombre, que haya un control de las cuentas desde Europa, ¿no? El gran problema es que la Unión Europea ha abandonado esos principios de unión económica, que eran bastante buenos y eran bastante positivos, y se ha convertido sin duda pues en una lucha de intereses, en un nido de burócratas, de sátrapas, de chiringuitos, de fomentar el plan ese de Greta Thunberg al que le han dado 1 billón de euros, de permitir pues que tengamos un tribunal, ¿no? De modo que los estados pues pierdan la soberanía en la justicia, de modo que los estados no puedan controlar sus fronteras, de modo que los estados vayan poco a poco perdiendo soberanía para englobarlos en unos Estados Unidos de Europa, que es por ejemplo lo que quiere hacer Macron, que es el presidente de Francia. Por lo tanto, el objetivo de la Unión Europea es que cada vez los estados vayan perdiendo soberanía y se están alejando mucho de los orígenes de la Unión Europea, que era una unión económica, de modo que hubiese un control de cuentas y demás. Además, estamos viendo cómo en Europa, pues muchos países, incluido España, pues se saltan el déficit a la torera, no cumplen con la deuda pública, falsean las cuentas económicas y luego encima queremos que el resto de los países de Europa, en este caso pues del norte, nos financien nuestra deuda. Es decir, que le estamos diciendo a los países del norte de Europa, que ya sabéis que ha habido un conflicto importante con los eurobonos, aunque al final se llegó a un acuerdo, le estamos diciendo a los países del norte de Europa, oye, financiarnos y darnos dinero, aunque luego ese dinero lo gastamos en putas y drogas, como hacía el Partido Socialista en Andalucía, ¿no? O los fondos FEDER, que nos lo daba la Unión Europea a Andalucía, que se lo gastaban en chiringuitos, ¿no? Por tanto, la Unión Europea está en un grave conflicto, obviamente, y tiene un futuro bastante desalentador. Y Víctor Orbán sí que es cierto que es una de las personas que buscan no salirse de la Unión Europea, que esto es muy importante, es decir, no quiere hacer un Hungría exit, ¿no?, como ha hecho Boris Johnson en el Reino Unido, como probablemente quiere hacer Marine Le Pen en Francia si gana las elecciones, pero sí una reforma estructural de Europa, que es también lo que pide Vox, es lo que pido yo y también es lo que pide mucha gente en toda Europa. Es decir, una reforma estructural de la Unión Europea y que la Unión Europea vuelva a lo que era en sus orígenes, que era una unión económica, y que los estados vayan poco a poco recuperando soberanía, porque prácticamente cualquier decisión que quieras adoptar depende de lo que ocurra en Europa. También, por ejemplo, todo el tema de aranceles, por ejemplo, todo el tema de nuestros agricultores viene dado, ¿no?, pues por lo que se realice en Europa, en política exterior, y también por las relaciones que se tenga con Estados Unidos, que ya sabéis que Europa no es que le caiga demasiado bien Donald Trump, cuando es al revés, nos deberíamos llevar de puta madre con él, ¿no? Por tanto, la Unión Europea sí que es cierto pues que está dando una serie de pasos hacia el abismo. Veremos a ver si se recupera o no, pero lo dicho, entiendo la postura de Víctor Orbán, entiendo la postura de Vox y entiendo la postura de muchos partidos políticos en Europa, a los que les llaman extrema derecha, fascistas, totalitarios, dictatoriales, no sé qué, no sé cuál, que no son más que partidos políticos patrióticos, partidos políticos que quieren recuperar la soberanía de las naciones, de sus naciones, partidos políticos que quieren un control de la inmigración y partidos políticos que apuestan pues por medidas económicas positivas para el país. Por lo tanto, ya sé que eso no le gusta mucho a la Unión Europea, no le gusta mucho a los progres, pero cada vez pues estamos viendo en todas las encuestas como esos partidos políticos están subiendo la intención de voto, pero es normal, si defienden el sentido común, siempre el sentido común acabará ganando. Bueno, hay que decir que Víctor Orbán también ha ocasionado mucha urticaria en España, ¿no? En medios de comunicación progres hemos visto pues artículos del diario.es atacando pues a Víctor Orbán, hemos visto también artículos del Diario Público y también vimos un tuit de Rubén Sánchez, porque hay que recordar que Santiago Abascal, que lo estaréis viendo, dio su apoyo a Víctor Orbán después de que saltase toda la polémica porque tenía poderes extraordinarios, lo mismo que tiene aquí Pedro Sánchez.
Y hubo un tuit de Rubén Sánchez que dijo que Abascal, por cierto, Rubén Sánchez es el de Facua, Abascal pone de ejemplo al gobierno ultraderechista de Hungría y al día siguiente alcanza su mayor repunte de contagios, de la que nos hemos librado gracias a no tener a estos descebrados gobernando. Entonces parece ser pues que Hungría está fatal, pero luego si te ves la tabla, como estaréis viendo, hay que decir que ya nos gustaría a nosotros estar como Hungría, ya nos gustaría a nosotros tener los contagiados de Hungría, porque estaréis viendo en la tabla cómo está teniendo unos números bastante positivos en muertos por millón habitante, en contagiados y demás. Por tanto, hombre, Hungría, República Checa, ¿no? Estos países pues gobernados por dictadores ultraderechistas peligrosísimos que cerraron fronteras desde el primer día, pues sí que es cierto que son los países que menos afectados están siendo, ¿no? Por tanto, hombre, la verdad es que si de aquí nos gobernase Víctor Orbán probablemente nos hubiésemos salvado, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que también en esos países nos hacen las mariconadas del 8 de marzo. Por tanto, hombre, bastante tenemos que aprender de los países del centro de Europa. Bueno, un Víctor Orbán que, como estaréis viendo, pues mandó una carta a todas las casas, en este caso, pues de todos los habitantes, con un paquete de mascarillas para cada vivienda. Y como bien dice ahí, tanto cuesta hacerlo en España. Un tuit que también lo reflejó Alonso DM, porque efectivamente el ultraderechista y peligrosísimo Víctor Orbán, pues da mascarillas a todos los habitantes de Hungría, manda una carta de recomendaciones a todos los habitantes de Hungría y es malísimo. Aquí el gobierno de España mete a Pablo Iglesias en el CNI, mete a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, cierra el Parlamento, hace una censura a los medios de comunicación, habla de bulos de extrema derecha y de bots, nos dice que no era peligroso, luego sí, que no había que hacer una cosa y luego que sí, van cambiando las recomendaciones todos los días y los que nos gobiernan aquí son muy demócratas y muy guays y lo que gobiernan Hungría es muy peligroso y muy fascista, ¿no? La realidad es que lo que ha hecho Víctor Orbán en Hungría pues no es nada del otro mundo, simplemente tener poderes extraordinarios. Víctor Orbán no es un dictador, Víctor Orbán no va a llevar a cabo políticas totalitarias, en Hungría va a haber elecciones en el año 2022, además hay que recordar que en Hungría no hay partidos políticos ni golpistas, ni proetarras, ni comunistas, ni chavistas, por tanto sí que es cierto que tienen una democracia bastante más higiénica que lo que tenemos aquí en España, todo hay que decirlo, además ya sabéis que ha ganado 3 veces consecutivas con mayoría absoluta, por lo tanto tiene el respaldo del pueblo húngaro y sinceramente pues todas las acusaciones y todas las descalificaciones que le están haciendo de dictador están obviamente pues fuera de lugar y no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Dicho lo cual, pues si una vez que termine el estado de pandemia, ¿no?, generalizado en Europa, pues Víctor Orbán siga con poderes extraordinarios y en este caso pues empieza a censurar la libre opinión, empieza a censurar la libre información y demás, por supuesto yo seré el primero en criticarlo y en atacar lo que está haciendo Víctor Orbán, pero a día de hoy, lo que ha hecho hasta ahora, pues sí que es cierto que es lo que se ha hecho en muchos países de Europa y no veo pues tantas críticas al respecto. Claro, como lo ha hecho pues un partido político, obviamente, pues que cada vez está teniendo una mayor influencia en Europa. Lo dicho, partidos políticos patrióticos, de tinte conservador, que defienden la unidad de su país, que quieren recuperar soberanía a nivel europeo, un control de la inmigración, políticas económicas liberales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues como eso no gusta mucho, pues recibe los ataques. Pero vamos, lo que se ha hecho en Hungría es lo que se ha hecho en buena parte de los países de Europa, lo dicho. Y si una vez que termine todo el tema de la pandemia del coronavirus, pues sigue gobernando por decretos, como por cierto está haciendo aquí el gobierno de España, sigue en este caso pues con poderes extraordinarios, censurando a la prensa y demás, pues habrá que criticarlo, pero como eso no está ocurriendo, pues en este caso pues es incluso mucho más grave lo que ha hecho aquí el gobierno de España que lo que ha hecho Víctor Orbán en Hungría. Y no olvidemos también que Víctor Orbán ha sido la persona que ha conseguido echar a George Soros de Hungría. El magnate Soros, ¿no? El grandísimo precursor del globalismo, que quiere acabar con la unidad de las naciones, que quiere destruir Europa, entre ellos, por supuesto, España. Pues gracias a Víctor Orbán, como sabéis, es una persona non grata en Hungría y no puede entrar a su país de origen. Por lo tanto, algo positivo, o bastantes cosas positivas, tiene el presidente de Hungría, ¿no? Bueno, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, ¿no? Comentando la figura, lo dicho, de Víctor Orbán, del presidente de Hungría, que es bastante amigo de Santiago Abascal de Vox, que ha adoptado una decisión que se ha adoptado en muchos países de Europa, que las críticas de dictador y demás gilipolleces pues son completamente exageradas, mucho más grave lo que ha hecho el gobierno de España aquí que lo que ha hecho Orbán en Hungría, y de momento, pues sinceramente, no es que haya hecho nada del otro mundo. Obviamente, lo que está haciendo Víctor Orbán en Hungría, lo que está haciendo Ley y Justicia en Polonia, lo que ocurre aquí con Vox, lo que ocurre con Boris Johnson en el Reino Unido, lo que ocurre con hermanos de Italia en Italia, lo que ocurre con verdaderos finlandeses en Finlandia, lo que ocurre con los demócratas suecos, lo que ocurre con Alternativa para Alemania, este tipo de partidos políticos que no gustan
gusta mucho a la Unión Europea globalista, que no gusta mucho a los progres, que no gusta mucho a la extrema izquierda comunista, tampoco les gusta mucho Nueva Democracia en Grecia. Bueno, pues son partidos políticos que no gustan mucho, ¿no? No gustan mucho, pero que sin embargo cada vez gustan más a la población, cada vez crecen más en intención de voto en las encuestas, porque al fin y al cabo son partidos políticos que defienden el sentido común, que quieren lo mejor para sus países, un programa político pues bastante, pues bastante coherente, ¿no? Unidad de los países, control de fronteras, que el dinero esté en las familias y no en los chiringuitos, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo son partidos políticos que tienen aspectos programáticos muy parecidos, con poquitas diferencias. A veces la que más se distancia es Marine Le Pen, que la llaman de extrema derecha y la llaman de todo, cuando, hombre, a nivel programático Marine Le Pen se parece más a Podemos que a Vox, todo hay que decirlo, simplemente tenéis que comparar los programas electorales. Por lo tanto, quitando Marine Le Pen, sí que es cierto que el resto de partidos políticos más o menos, pues, tienen unas políticas bastante diferenciadas, ¿no? O sea, perdón, bastante igualitarias, ¿no? Por cierto, Marine Le Pen se parece mucho a estos partidos en materia de inmigración. Digo que en bastante otras materias se parece más a Podemos, por ejemplo, en materia económica que Vox, ¿no? Pero bueno, son partidos políticos que siguen creciendo en todas las encuestas, son partidos políticos que acabarán gobernando en todos sus países, porque al fin y al cabo son partidos políticos que representan el sentido común que lamentablemente se ha perdido en Europa. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, no vídeo aquí de política internacional, hablando de Víctor Orbán. Como siempre, si os ha gustado el vídeo le podéis dar like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario. En la descripción del vídeo pues también tendréis correo de contacto, Twitter, Instagram, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Dejadme también en los comentarios del vídeo si queréis que comentemos o hablemos de alguna otra figura destacada de política internacional aquí en Europa. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.